Daba por hablar del magnesio. Hablamos de magnesio bajo cuando tenemos un valor de 1.8 miligramos sobre decilitro. Es una entidad común que ocurre hasta en el 12% de los pacientes hospitalizados, superando el 65% en cuidados intensivos. Se asocia a múltiples alteraciones bioquímicas como hipocalcemia, hipopotasemia y alcalosis metabólica, siendo poco frecuente su hallazgo aislado. Además, se asocia con otras patologías como resistencia a la insulina, síndrome metabólico y la hipertensión. Entonces, podemos clasificar en leve a la hipomagnesemia con un valor de 1.4 a 1.8 miligramos por decilitro, moderada entre 1 a 1.3 miligramos decilitro y grave menor de 1 miligramo decilitro. Entonces, ¿cuáles son las causas por las que se puede perder el magnesio? Y estas son pérdidas gastrointestinales como diarrea, malabsorción, esteatorrea, cirugía de intestino delgado, pancreatitis, fármacos inhibidores de la bomba de protones, alteraciones genéticas, pérdidas renales como en la diabetes, el alcoholismo, la hipercalcemia, la disfunción tubular adquirida, alteraciones genéticas como el síndrome de Bartter, hipomagnesemia familiar y fármacos como diuréticos, antibióticos, inhibidores calcineurínicos, cisplatino. ¿Cuál es la clínica de tener el magnesio bajo? La clínica suele aparecer cuando las cifras de magnesio están debajo de 1.2. Por lo tanto, podemos tener insuficiencia cardíaca congestiva, tratamiento con digoxina o hipopotasemia en situaciones especiales. A nivel neuromuscular vamos a tener hiperexcitabilidad, tremor, tetania, convulsiones, debilidad, apatía, delirio y coma. A nivel cardíaco podemos tener arritmias supraventriculares, fibrilación auricular, taquicardia, arritmias ventriculares, taquicardia ventricular, torsade de Points, ensanchamiento del QRS y aumento del PR y del QT. Aparición de ondas U, aumento de la toxicidad y el efecto arritmogénico de la digoxina, y podemos tener también hipocalcemia. Entonces, el tratamiento para corregir el déficit de magnesio, primero hay que tratar la causa y administrar sales de magnesio vía oral o alimentos ricos en magnesio, por ejemplo, la soya, arroz integral, almendras, avellanas, nueces. Si el magnesio está disminuido en forma moderada o grave, podemos pasar sulfato de magnesio 1.5 gramos IB en 100 de solución o suero glucosado al 5% y pasarle en 15 minutos. O una perfusión de 3 a 5 días de 6 gramos en 500 ml de suero glucosado al 5% pasar en 24 horas. Se debe monitorizar la frecuencia cardíaca, los ritmos cardíacos y la presión arterial. No administrar magnesio en bolo y ver rápido porque puede ocasionar un bloqueo auriculoventricular, hipotensión y bradicardia. Ahora, cuando tenemos el magnesio elevado, hablamos de hipermagnesemia sobre los 2.4 miligramos decilitro. Es un trastorno iónico muy poco frecuente. Aparece fundamentalmente en el contexto de una insuficiencia renal aguda o crónica avanzada o tras la administración de magnesio. La clínica suele correlacionar con los niveles séricos, siendo manifiesta a partir de 4.8 miligramos decilitro. Los efectos tóxicos del magnesio elevado se ven potenciados por la digoxina, acidosis metabólica, hipercalcemia o hiperpotasemia. Los podemos clasificar en leve de 2.4 a 4, moderado en 4.1 a 4.9 y grave mayor de 5. Entonces, la clínica, vamos a tener náuseas, vómitos, exantema, cefalea, hiporreflexia y letargia, con una clínica de 4.8 a 7.2. De 7.2 a 12 vamos a tener hipotensión, bradicardia, ensanchamiento del QRS y prolongación del QT y del PR. De 12 a 18 miligramos de decilitro de magnesio vamos a tener parálisis muscular, tetraplegia, insuficiencia y depresión respiratoria y apnea, y más de 18, bloqueo aurículo-ventricular completo, asistolia, y las pruebas complementarias es ver la hipomagnesemia. Entonces, el tratamiento cuando tenemos magnesio elevado, retirar de la dieta los alimentos ricos en magnesio.
Insuficiencia renal avanzada, inestabilidad hemodinámica, síntomas graves, hay que hacerle hemodiálisis al paciente. Y en la hipermagnesemia moderada, tenemos que poner solución salina y furosemida 20 miligramos IV cada 8 horas. En la hipermagnesemia grave, añadir al tratamiento 1 a 2 ampollas de 10 ml de gluconato de calcio IV al 10% en 100 cc de suero glucosado y pasar en 20 minutos. No administrar calcio y bicarbonato juntos porque se precipitan y no administrar calcio y fosfato juntos porque se precipitan. Ya, finalmente vamos a hablar de la hipofosfatemia. Hablamos de hipofosfatemia, perdón, cuando tenemos un valor de menos de 3 miligramos decilitro. Hasta el 5% de los pacientes hospitalizados pueden tener hipofosfatemia, mientras que la prevalencia en pacientes alcohólicos está entre el 30 y el 50%, o en pacientes con sepsis severo o trauma. La hipofosfatemia grave, menos de 1 miligramo decilitro, es poco frecuente. Según distintos autores, se considera la hipofosfatemia a valores de fosfato inferiores a 2.5 y 3. Por lo tanto, podemos clasificar leve, moderada y grave. De 2.5 a 3 leve, de 1 a 2.5 moderada y grave, menos de 1 miligramo decilitro. Entonces, ¿cuáles las causas? Disminución de la absorción intestinal, ¿sí? Y la causa puede ser ingesta inadecuada, déficit de vitamina D, antiácidos con hidróxido de aluminio, diarrea crónica y mala absorción. Pérdidas renales, diuréticos, tiacídicos de asa, acetazolamida, hiperparatiroidismo, déficit de insulina más hiperglicemia, síndrome que pierde fosfato, síndrome de Fanconi y alcoholismo. Tenemos por redistribución por el paso del fósforo al líquido intracelular, alcalosis respiratoria, tratamiento de insulina en la cetoacidosis diabética y el síndrome de realimentación. Y las terapias de reemplazo renal. Tenemos diálisis y altos flujos de reposición. Por lo tanto, la clínica, las manifestaciones suelen aparecer cuando las cifras de fosfato se encuentran por debajo de 2 miligramos decilitro. De fósforo, perdón. Y con un aumento de morbilidad del paciente a concentraciones mayores y el descenso es rápido. Las manifestaciones dependen de la severidad y de la cronicidad de la depleción del fosfato. Son muy evidentes con niveles inferiores a 1 miligramo decilitro. Como consecuencia, un descenso del ATP y la 2,3-diacilglicerol intracelular que ocasionan un defecto en el metabolismo energético celular. Entonces, vamos a tener patologías cardíacas como insuficiencia cardíaca, arritmias ventriculares y muerte súbita, y el sistema nervioso central, encefalopatía metabólica, parálisis de pares craneales, convulsiones, somnolencia, desorientación, coma, y la mielinolisis extrapontina. Entonces, a nivel muscular vamos a tener debilidad, mialgias, parestesias, rhabdomiolisis, contractilidad diafragmática alterada, descenso de la capacidad vital, fallo respiratorio o dificultad para desconectar a los pacientes de la ventilación mecánica, osteomalacia y osteopenia, hematológicas, aumento de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, anemia hemolítica, trombocitopenia, alteración de la función plaquetaria, hemorragias secundarias y alteración de los leucocitos. Gastrointestinales, náuseas, vómitos, renales, necrosis tubular aguda por rhabdomiolisis y metabólicas, acidosis metabólica. En la hipofosfatemia leve a moderada o asintomática, corregir la causa y dar suplementos de fosfato oral. Y en la fosfatemia grave o sintomática, podemos dar una ampolla de fosfato monosódico. Un molar de 10 ml contiene 1.200 miligramos de fosfato, dosis según la agencia española, que nos dice diluir la dosis en 500 cc de suero glucosado al 5% y pasar en 6 horas. Y disminuir la dosis en un 25 al 50% en caso de hipocalcemia. La administración de fosfato IV requiere controles analíticos frecuentes y monitorizar la frecuencia y ritmo cardíaco y la presión arterial. No administrar calcio y fosfato juntos porque precipitan. Complicaciones del fosfato IV puede haber hipocalcemia, hipopotasemia, hiperfosfatemia y acidosis metabólica. Ahora, cuando el fosfato está más de
5 miligramos decilitro se denomina hiperfosfatemia a la presencia de una concentración plasmática de fosfato superior a 5. ¿Cuáles son las causas del fosfato elevado? Disminución de la excreción renal de fósforo por disminución del filtrado glomerular, insuficiencia renal aguda y crónica, aumento de la reabsorción tubular, hipoparatiroidismo, hipertiroidismo, calcinosis tumoral o tratamiento con heparina, sobrecarga del fósforo al espacio extracelular. Dentro de estos podemos tener exógena, fósforo, laxantes de enemas a dosis altas, endógena, rhabdomiolisis, síndrome de lisis tumoral, hemólisis intravascular, entre otras. El síndrome de lisis tumoral es secundario a terapia citotóxica o aparece en tumores con gran recambio celular, con linfomas o leucemias. Se asocia además a hiperpotasemia, hiperuricemia y azotemia y la restricción al líquido extracelular en acidosis láctica y cetoacidosis diabética. También podemos tener una pseudo-hiperfosfatemia en situaciones que interfieren con la medición del fósforo y elevan sus cifras, en la hiperglobulinemia en mieloma múltiple de causa común y en las hiperlipidemias, hemólisis e hiperbilirubinemia. Entonces, ¿cuál es la clínica de la elevación del fosfato? Cardíacas podemos tener hipotensión arterial, bradicardia, prolongación del QT y paro cardíaco, a nivel del sistema nervioso central, ansiedad, depresión, convulsiones, y neuromusculares, calambres musculares, tetania, hiperexcitabilidad neuromuscular y parestesias. A nivel gastrointestinal, náuseas, vómito, a nivel renal, insuficiencia renal, y a nivel ocular, disminución de la agudeza visual y conjuntivitis. Entonces, ¿cuál es el tratamiento en la hiperfosfatemia aguda? Forzar la diuresis. Entonces, debemos pasar suero salino o cloruro de sodio entre 3 y 6 litros al día. Esta medida puede disminuir el calcio plasmático. Y tenemos que alcalinizar la orina a través de acetosolamida vía oral a dosis de 15 miligramos por kilogramo cada 4 horas. Y podemos utilizar bicarbonato sódico hasta alcanzar un pH urinario menor de 7. Y hemodiálisis en hiperfosfatemia grave con hipocalcemia o insuficiencia renal avanzada. Ahora, cuando la hiperfosfatemia es crónica, podemos utilizar carbonato de calcio vía oral de 2.5 a 10 gramos al día o acetato cálcico de 1 gramo cada 8 horas vía oral. Si los fármacos anteriores producen hipercalcemia, administrar sevelamer vía oral a dosis de 800 a 1600 miligramos cada 8 horas. He consultado y este fármaco sí pueden conseguir en la clínica El Cisne acá en Quito. Añadir hidróxido de aluminio de 200 a 500 miligramos vía oral cada 4 a 6 horas si persiste la fosfatemia elevada. Y indicar un tratamiento inferior a 4 semanas por la toxicidad. Presentar el caso clínico número 1. Es el mismo caso clínico para el grupo 1 y para el grupo 2, ¿ya? Entonces, existen unas preguntas en ese caso clínico que tienen que contestar. Entonces, va a haber alguien que dirige el grupo, ¿no es cierto? Un director del grupo y un secretario. Entonces, el secretario va a hacer una presentación de PowerPoint, ¿sí? Con las respuestas del caso clínico. Entonces, en general, ¿no es cierto? El caso clínico les va a decir cuál es el trastorno hidroelectrolítico, ¿no es cierto? ¿Cuál es la causa posible de este trastorno? Utilizando el material que ya se les envió el día de ayer. Pues el ingeniero Johnny les mandó, ¿no es cierto?, la guía española, les mandó un libro de electrolitos, un manual de electrolitos y también, no sé si les hizo llegar, pero ya les va a hacer llegar una guía de la BMJ del 2021, ¿ya? Entonces, con eso pueden utilizar, revisen en sus grupos, yo también pasaré por cada uno de sus grupos, viendo qué dudas tienen, qué preguntas tienen y enfocándole más o menos cómo van a presentar el caso. Entonces, el caso tienen que presentar con las respuestas, ¿no es cierto? ¿Cuál es el trastorno hidroelectrolítico, la posible causa? Calcular, me parece que es la osmolaridad plasmática en el primer caso, y al final, ¿cuál es el tratamiento? Entonces, como el tratamiento va a ser de un tipo de electrolito, yo les daré, en general, cuando ya vayan presentando cada uno de los grupos, al final yo les presentaré
cómo calcular y cómo reponer ese electrolito, ¿ya? Y igual, el segundo caso, de igual manera, les paso el caso, se reúnen, discuten el caso y hacen la ponencia. Y con eso ya cerraremos. El grupo tiene que leer el caso, ¿no es cierto? Ustedes van al interior de su grupo, leen el caso, analizan. El siguiente, por favor, la siguiente diapositiva. Ya, entonces aquí tienen unos valores, ¿no es cierto?, de laboratorio. Entonces, estos valores de laboratorio les va a servir para responder las siguientes preguntas. La siguiente, por favor. Entonces, las preguntas, ¿cuál es el diagnóstico? Entonces, analicen todo el caso clínico, ¿no es cierto? Y me van sacando los diagnósticos. Este paciente tiene, ejemplo, hipertensión arterial, tiene diarrea, este paciente tiene hipotiroidismo, lo que sea, de acuerdo a la clínica y a los exámenes. ¿Qué electrolito está afectado? Entonces, revisen los valores de laboratorio, ¿qué electrolito está afectado? Luego, calculan la osmolaridad plasmática. Entonces, tienen ahí la fórmula, ¿no es cierto? Tienen en la guía que les mandé el día de ayer, tienen la fórmula cómo calcular. 4, de acuerdo al algoritmo en la guía, ¿cuál es la posible causa del trastorno electrolítico? Entonces, tenemos un electrolito bajo. Entonces, ustedes buscan en la guía qué electrolito está bajo, cuál es el algoritmo y cuáles pueden ser las posibles causas de la baja de este electrolito. ¿Y cómo hago la compensación del electrolito en relación al caso clínico? O sea, tenemos ahí un electrolito bajo. Entonces, ¿cómo compenso o cuáles las indicaciones del tratamiento? Ya, eso tienen que realizar en cada uno de los dos grupos. Entonces, hacen una presentación en PowerPoint. Les vamos a dar, dependiendo, 30, 45 minutos. Yo creo que 45 minutos. Paso viendo a los grupos y ya si están listos, hacemos inmediatamente la presentación. Sí, estamos listos, se puede observar. Ok, nuestras respuestas son la primera pregunta, que era ¿cuál es el diagnóstico? Tenemos una hipertensión grado 2 descompensada debido a la presión de 180/70 que tenía el paciente. Tenemos una anemia moderada debido a la hemoglobina de 9.4, con un hematocrito de 27 y tenemos una insuficiencia renal por la creatinina de 2.1. Y el cuadro pulmonar a nivel de roncos y sibilancias, mi grupo pusimos una neumonía versus EPOC, porque el cuadro no está claro. El electrolito que está alterado es el sodio, por lo que tiene una hiponatremia de 109. La tercera pregunta era la osmolaridad plasmática, que sacamos de 240.53. Aquí tenemos para calcular para ver cuál era la causa. De acuerdo a la osmolaridad, nos sale, es una osmolaridad mayor a 100 a nivel de la orina, por lo que tenemos un volumen extracelular elevado por el sodio en orina, que es mayor a 50 milosmoles, y la causa sería una insuficiencia renal. Y para reponer, empezamos utilizando esta fórmula que nos dio 480 para reponer 4.8, pero no tenemos claro cómo se repone con esta fórmula o cuánto o cuál sería la indicación para el paciente, para enfermería. Y utilizamos como segunda opción el algoritmo que estaba en la guía que nos envió el doctor el día de ayer, con la prescripción que sería una solución salina hipertónica al 3%, pasaríamos intravenosa a 80 ml cada hora y reevaluaríamos con electrolitos en 2 horas. Por favor, activar el audio. Ya, con respecto al caso clínico del paciente de 55 años, está un poquito colgada la máquina. Ya, nosotros hicimos diagnósticos presuntivos, tenemos la anemia y la insuficiencia cardíaca crónica. Y como diagnósticos definitivos, insuficiencia renal, EPOC, la insuficiencia cardíaca crónica iba anteriormente.
Ya, insuficiencia renal y paciente con EPOC debido a la sintomatología presentada. La osmolaridad la calculamos en 232 usando el valor del sodio. De acuerdo a la guía, utilizamos el algoritmo con la solución hipertónica al 3%, teniendo en cuenta el sodio que teníamos de 106. Se coloca furosemina de 20 miligramos y para corregir un poco su insuficiencia renal crónica. La compensación de los electrolitos se realiza con solución hipertónica al 3% según el algoritmo anterior por cardiopatías. Ya. ¿Me pueden ayudar con, ustedes tienen el caso clínico? ¿Algo más les falta? ¿No? ¿Todo bien? No, yo creo, ya. Faltó la corrección faltó la corrección de la hiponatremia. Se la realizó con la fórmula de 0.6 por el paciente que pesaba 80 kilos. Tenemos un sodio requerido de 120 y uno que medimos en el paciente de 109 y nos salió 528. Entonces, gracias. Es un paciente masculino de 55 años, ya tiene antecedente de hipertensión arterial. Entonces, ojo, ¿no es cierto? Un paciente hipertenso, no sabemos cuántos años de hipertenso es. A lo mejor ya tuvo valores de tensiones arteriales elevadas, no tenía un buen control y a lo mejor ya se fue dañando su riñón. Entonces, varios meses antes de su ingreso, refería dolor en columna dorsal, especialmente la deambulación, motivo por el que tomaba analgésicos metamizol. Ojo, el metamizol es un AINES, ¿no es cierto? Entonces, utilizado por largo tiempo, ¿qué puede producir? Nos puede producir falla renal. En la última semana, aumento de su expectoración habitual de color blanquecino. De color blanquecino, disnea de pequeños esfuerzos con ortopnea y ocasionales crisis de disnea paroxística nocturna. Entonces, aquí era la pregunta. ¿Puede ser un cuadro respiratorio? Sí puede ser un cuadro respiratorio. O puede ser un cuadro respiratorio de larga data. Entonces, a lo mejor este paciente tendrá neumonía, ¿no es cierto? No me dice que tiene fiebre. La expectoración es blanquecina. Más me da para un cuadro, puede ser de EPOC, ¿no es cierto? Puede ser incluso una fibrosis pulmonar. Entonces hay que averiguar más datos del paciente. Y sí tengo criterios, ¿no es cierto? Lo que me decían ustedes, este paciente a lo mejor puede tener una insuficiencia cardíaca, sí puede tener una insuficiencia cardíaca. Hay que ver los criterios de Framingham, ¿no es cierto? Criterios mayores y menores, ver si tiene edemas, tiene crepitantes, sí me dice que tiene crepitantes, tiene tos, sí tiene tos, ¿no es cierto? Entonces hay que ir valorando esa parte también. Entonces, sí es válido la insuficiencia cardíaca. Este paciente toma agua todos los días, ¿no es cierto? 2 litros de agua, entonces el volumen extracelular o hipovolemia no tiene este paciente, ¿no es cierto? Entonces está bien. Con restricción salina, porque debe ser que el médico le recomendó dieta con consumo de baja en sal. No fiebre, entonces si no tengo fiebre, no me da una clínica para una infección. Sigamos, por favor. La siguiente. Ya, entonces llega a urgencia, ¿no es cierto? Con una presión de 180/70. La presión está elevada, no está controlada, es un paciente hipertenso, entonces a lo mejor esa dosis es insuficiente de losartán que toma, habrá que aumentar la dosis o poner un segundo fármaco. No cumple de criterios de crisis hipertensiva, entonces por ahí nos quedamos tranquilos. Pesa 80 kilos, ya, en tiroides no hay nada, no hay ingurgitación yugular, que también es un criterio de Framingham para insuficiencia cardíaca, corazón normal, pulmones se escucha roncos y sibilancias aisladas, entonces hay que valorar si esto es agudo, o sea, habrá que pedir luego una placa de tórax, o esto puede ser crónico incluso, ¿ya? Y no existen edemas de miembros inferiores. Lo que llama la atención en los exámenes de laboratorio es una hemoglobina de 9,4 y un hematocrito de 27. Ojo,
A lo mejor este paciente, ¿será que es un paciente enfermo renal crónico? Los pacientes con insuficiencia renal crónica tenemos anemia, ¿sí? Los leucocitos en 10.900, hay neutrófilos 85, un poquito elevado. Habrá que ir viendo si es que hay algún proceso infeccioso. Plaquetas de 405.000 está normal. Glucosa de 90, urea de 56. La CREA nos llama la atención que tiene en 2.1, está elevada, ¿no es cierto? Pues lo que tenemos que hacer inmediatamente es sacar el clearance de creatinina. TGO, TGP, la TGO está elevada en 56 con un corte en 35. Y vamos a ver los electrolitos, tanto en plasma como en orina. Esto es muy importante, ¿no es cierto? Tenemos un sodio en plasma de 109, esto llama la atención porque está muy bajo. Sodio en orina también está elevado, ¿no es cierto? En 50. Potasio en plasma en 4.1, potasio en orina en 26, cloro en plasma 77, en orina 47 y la osmolaridad en orina 185. Entonces, una de las preguntas es, primerito, calculo la osmolaridad plasmática, que muy bien lo sacaron, ¿no es cierto? Entonces, este valor está disminuido. Entonces, tenemos una hiponatremia con osmolaridad disminuida. Entonces, una hiponatremia hipoosmolar. Entonces, en el análisis del caso clínico tenemos que irnos. No sé si me pueden poner el algoritmo. Entonces, busquemos las causas de hiponatremia hipoosmolar. No, esa no, la anterior, la del algoritmo. Entonces, busquemos las causas de hiponatremia hipoosmolar. Buscando las causas de hiponatremia hipoosmolar, nos piden el valor del sodio urinario. Si el valor del sodio urinario está disminuido, aumentado o está normal, y vamos a ir encontrando las causas. Ya, ¿le puede agrandar, por favor? Ya. Entonces, tenemos una hiponatremia, ¿no es cierto? Menos de 135, el sodio está en 109. La osmolaridad, ¿en cuánto salió? 200 algo. Entonces, tenemos una osmolaridad menos de 275, cumple los dos criterios. Vamos en el algoritmo. Tenemos una osmolaridad en orina menor de 100, no, era mayor de 100. Entonces, seguimos por el lado derecho. Osmolaridad en orina mayor de 100, tenemos que ver volumen extracelular normal, descendido o elevado. En este me dice el volumen extracelular, ¿no es cierto? Que no tenemos antecedentes de sangrados, de diarreas, ¿no es cierto? Si tiene insuficiencia cardíaca va a estar elevado. Ya me dice que se hidrataba bien, entonces está entre normal o elevado. Entonces, si está entre normal, puede ser CIHAD, puede ser hipotiroidismo o insuficiencia supraadrenal. Si está elevado, entonces, ¿yo qué voy a pedir? Sodio en orina. Sodio en orina mayor de 20 o menor de 20. ¿Pueden subirle, por favor? Si tengo mayor de 20, como en mi caso, se trata de una insuficiencia renal. Si tengo menor de 20, puede ser una insuficiencia cardíaca, una cirrosis y un síndrome nefrótico. Entonces, en este paciente nos quedamos con insuficiencia renal porque el sodio en orina es mayor que 20, ¿sí? Entonces, este es el análisis. ¿Vieron cómo se analiza un caso ya en la práctica? Entonces, este paciente es un paciente con insuficiencia renal, probablemente es crónica, habrá que hacer un eco renal para ver si los riñones están pequeños, a la alteración de la relación córtico-medular, ¿sí? Entonces, el siguiente paso es la reposición. ¿Cómo voy a compensar ese sodio? ¿Me voy a quedar ya tranquilo ahí? No, o sea, ya llegué al diagnóstico, voy a compensar el sodio. Hay varias formas de compensar el sodio, ¿no es cierto? A ver, esta es una forma que está en la guía. Nos recomienda, a ver, si el paciente, el sodio de 109 es muy bajo, ¿sí? Entonces nos recomienda, si el paciente tiene síntomas y el sodio es muy bajo, tenemos que hacer una reposición rápida del electrosodio. ¿Con qué? Con soluciones hipertónicas. Ya vamos a aprender, tengo unas diapositivas para aprender cómo hacer una solución hipertónica. Entonces, con soluciones hipertónicas y cómo nos dice la guía. Entonces, la guía nos dice de 1 a 2 ml por kilo por hora o vamos a pasar un bolo de 100 ml intravenoso y luego evalúo en 2 horas.
¿A qué velocidad? ¿No es cierto? Si es que tengo síntomas moderados, a 0,5 ml por kilo hora. Pero si tengo síntomas graves, le voy a pasar de 1 a 2 mil equivalentes por kilo por hora. ¿Qué más tengo que tomar en cuenta? El sodio yo no puedo subir más de 8 a 10 mil equivalentes por hora. Entonces, eso tengo que tener presente, ¿ya? Y voy a evaluar en 2 horas. Si el sodio se sube más de 6, voy a interrumpir esa hidratación. Si sube entre 1 a 6 mil equivalentes, voy a seguir igual. Y si está menos de 1, no ha subido casi nada, voy a subir del 50 al 100% la infusión, ¿no es cierto? Entonces, esta es una forma de compensación. Sí, doctor. Ya, listo. Entonces, ahí está la fórmula, ¿no es cierto? El sodio a administrar en mil equivalentes es igual a el agua corporal total por la diferencia de sodio deseado menos el sodio actual. Aquí le hice con 70 kilos, pero en nuestro caso es con 80 kilos. 6 por 8, 48. Entonces, 48, ¿no es cierto? Ya. Entonces, el sodio deseado, 119. ¿Por qué le llevo a 119? Recuerdan que yo les decía que en 24 horas no hay que subir más de 8 a 10 mil equivalentes en 24 horas. Entonces, 119 menos 109 es 10. 10 multiplico por 48, ¿cuánto le sale en el caso nuestro? ¿Cuánto sería? 480. Ya, ¿entendidos todos hasta ahí? Tienen que ir siguiendo porque si no se van a perder. ¿Entendido? Doctores. doctor. Ya. Sí, doctor. Entonces yo necesito 430 mil equivalentes de sodio en reponer para que este paciente llegue a 119 de sodio. Ya, la siguiente, por favor. Entonces, aquí hay unos tips. El suero salino isotónico de 0,9% contiene 154 mil equivalentes de sodio. Ojo, entonces, una solución salina de 1000 contiene 154 mil equivalentes de sodio por cada 1000 ml y es útil en la corrección de hiponatremias, hipotónicas, hipovolémicas leves, moderadas. Recuerdan que yo les decía, en los adultos mayores que están deshidratados, solo con poner una solución salina, el sodio solito sube. Es en este caso. El suero salino hipotónico al 0,45 contiene 77 mil equivalentes de sodio. ¿Qué quiere decir? Es la mitad de la solución a 0,9. Y es útil en la segunda fase del tratamiento de hiponatremia con depresión de volumen para evitar una rápida corrección. Ya. Aquí utilizan, ¿no es cierto? Aquí en Ecuador no se utiliza 0,45, ya que sería la mitad de la solución salina. Y el suero salino hipertónico al 3% contiene 494 mil equivalentes de sodio por cada 1000 ml, ¿no es cierto? Esto es lo que nos dice la guía. Reponer con solución hipertónica al 3%. ¿Cuánto tiene? 494 mil equivalentes de sodio. Y se emplea únicamente en la hiponatremia aguda, grave o sintomática. Este paciente es aguda, ¿no es cierto? Es grave y es sintomático. Y constituye una urgencia o emergencia médica. Entonces, en este caso debemos utilizar el suelo hipertónico al 3%. La siguiente, por favor. ¿Cómo saco o cómo hago una solución salina al 3%, una solución hipertónica al 3%? Entonces, síganme, por favor. Solución salina al 0,9%, 1000 cc, tiene 154 mil equivalentes de sodio. ¿Sí? Hago una regla de 3. Para llegar al 3%, ¿cuántos mil equivalentes me faltan? ¿No es cierto? Entonces, multiplico 3 por 154 para 1000. ¿Cuánto me sale? 0.462. Pero verán que tienen que ser dividido para 0.9. ¿0.51? No. Hagan bien. 3 multipliquen por 154. Y esto dividido para 0.9. 500. Ya, 513 mil equivalentes de sodio tiene una... Hay diferencia de lo que dice acá, ¿no?
Pero aquí estamos sacando con regla de 3. Entonces, 513 miliequivalentes de sodio contiene una solución salina al 3%. ¿Entendido? ¿Cómo hago esta solución salina al 3%? Seguiránme. Siga, por favor, doctor. Una ampolla de electrosol Na, ¿cuánto tiene? 34,000 equivalentes en 10 ml. Hago regla de 3. Por lo tanto, 513,000 equivalentes que yo necesito, ¿cuántas ampollas necesitaré? Entonces, multiplico 1 por 513 para 34. ¿Cuánto me sale? 15.08. Ya, 15 ampollas necesito. Ojo, no se perderán. 15 ampollas necesito para hacer 513,000 equivalentes. La siguiente, por favor. Verán que yo voy a preparar en un suero de al 0,9% 1000 cc. Pero este tiene 154,000 equivalentes de sodio. Por lo tanto, una solución salina al 0,9%, todo el suero de 1000, sí tiene sodio. Entonces, yo tengo que restarle, ¿no es cierto?, para preparar en esa solución. Entonces, a los 513, yo resto 154 de sodio. ¿Cuánto me sale? Doctores, la resta. 513 menos 154. 359. Esos 359 divido para 34,000 equivalentes que tiene una ampolla de sodio. ¿Cuántas ampollas necesito? 10 ampollas. Ya. Entonces, ¿cómo yo preparo? En una solución salina de 1000 cc, pongo 10 ampollas de electrosol Na. Ahí tengo solución salina al 3%. ¿Entendido? Esta es la fórmula para yo calcular cuánto sodio necesito reponer en miliequivalentes. Sí, esta es otra fórmula, no está en la guía. Ya. Entonces, mi paciente pesa 80 kilos. La fórmula dice que calculo agua corporal total, multiplico por la diferencia entre el sodio deseado menos el sodio actual. Ustedes saben que el sodio actual es 109 en nuestro caso y el sodio deseado es 119. ¿Por qué es deseado 119? Porque yo no puedo subir más de 10 a 8,000 equivalentes de sodio en 24 horas. Entonces hago esta operación. Entonces, resten 119 menos 109, ¿cuánto sale? 10. Ya, 10. Multiplique por el agua corporal total. ¿Cuánto salía de agua corporal total? En el paciente que pesaba 80 Ya, kilos, 48. 48 multiplique por 10, ¿cuánto sale? 480. 480,000 equivalentes de sodio yo necesito pasar en ese paciente para que el sodio suba de 109 a 119. ¿Entendido hasta ahí? Sí. Facilito, vaya anotando, 480,000 equivalentes. Ya, vamos a la siguiente diapositiva. Sigamos, esta no le tomemos en cuenta. Ahora, ¿cómo hago yo una solución hipertónica al 3%? ¿No es cierto? Entonces, hago una regla de 3. Si en la solución salina al 0,9% tengo 154,000 equivalentes de sodio. Al 3%, ¿cuánto necesito? Entonces, eso es una X. Entonces, como nos enseñaron en la escuela, regla de 3, multiplico el 3, multiplico en X, ¿no es cierto? 3 multiplico por 154. Y ese resultado divido ¿para cuánto? Para 0,9. ¿Cuánto me sale eso, por favor? 3 multipliquen por 154. 513.33. Ya. El resultado de 3 por 154 dividido para 0,9 es 513 miliequivalentes de sodio. ¿Qué quiere decir? Para tener una solución hipertónica al 3%, yo necesito en esa solución tener 513 miliequivalentes de sodio. Pero en el mercado
o en los hospitales yo no tengo. Supongamos que no tengo. Entonces, ¿cómo? Yo tengo que preparar esa solución, ¿sí? Y esa solución salina yo voy a preparar en base de la solución al 0,9%. ¿Cómo voy a preparar? La siguiente diapositiva. Nosotros tenemos ampollas, han visto en el hospital, de electrosol Na o de electrosol sodio. Sí, cada ampolla de electrosol Na tiene 34 miliequivalentes y viene en 10 ml. Entonces, recuerdan que yo les dije, para tener una solución salina al 3%, yo necesito tener 513 miliequivalentes de sodio. ¿Sí? ¿Entendido? Entonces, voy a calcular cuántas ampollas necesito adicionar para tener eso. Entonces, hago regla de 3. Si en una ampolla de electrosol Na tengo 34 miliequivalentes, en 513 miliequivalentes, ¿cuántas ampollas necesito? ¿Sí? Entonces, el resultado, multiplico 1 por 513 dividido para 34. El resultado sale 15 ampollas. Yo, con 15 ampollas de electrosol Na, tengo 513 miliequivalentes y voy a tener una solución hipertónica al 3%. Pero no puedo, esas 15 ampollas, ¿en dónde le pongo? O sea, ya me reúno, ¿no es cierto? Tengo ahí en la mesa 15 ampollas en el hospital, en el piso 15 ampollas. Ahora, estas 15 ampollas yo sé que me da una solución al 3%, pero ¿en qué le diluyo? En algo tengo que diluirle, ¿no es cierto? Entonces le voy a diluir en solución salina. Pero si le pongo en solución salina esas 15 ampollas en todo el litro, voy a tener más miliequivalentes. ¿Por qué? Porque la solución salina, los 1000 de la solución salina ya tiene sodio. ¿Cuánto tiene de sodio? 154 miliequivalentes. Entonces, por lo tanto, ¿o qué es lo que hago? Le saco todo el líquido de ahí, ¿no es cierto? Y le pongo ahí las 10 ampollas. Eso no es lógico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es más fácil? Disminuir el número de ampollas. Entonces, tengo toda la solución salina, ¿no es cierto? Con 154 miliequivalentes. Entonces, yo le voy a poner ampollas ahí para hacer solución al 3%. La siguiente diapositiva. Por lo tanto, yo voy a restar los 154 miliequivalentes de electrosol sodio de todo el suero, ¿sí? Entonces, yo necesitaba 513 para tener una solución al 3%. Le resto los 154 que tiene el sodio dentro de del cloruro al 0,9%, 1000 cc. Y me quedan solo 359 miliequivalentes. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo tengo la solución salina al 0,9%. ¿Cuánto tengo de sodio? 154 miliequivalentes. ¿Cuánto me falta ahí para hacer una solución al 3%? Me faltan 359 miliequivalentes. ¿De dónde me saco esos 359 miliequivalentes? De las ampollas de sodio. Entonces, divido 359 para 34, porque cada ampolla tiene 34 miliequivalentes de sodio y me salen 10 ampollas. Entonces, por lo tanto, en los 1000 cc de solución salina al 0,9% le pongo 10 ampollas. Y tengo solución salina al 3%. ¿Entendido? ¿Qué significa la solución salina al 3%? Que por cada 100 cc de solución salina yo voy a tener 3 gramos de sodio. Eso significa, ¿sí? Ahora, hasta ahí comprendido. Entonces, no se pierdan. Una cosa es el valor de 400 algo que necesito reponer. Y otro es cómo preparo la solución hipertónica. Entonces, en 1000 cc pongo 10 ampollas. Ya, la siguiente, por favor. Ya no hay más, ya. Dejemos de presentar, por favor. Entonces, comprendido hasta ahí, ¿no es cierto? Entonces, le pongo 10 ampollas y eso divido en el lapso de 24 horas. ¿Cuánto saldría? Entonces, 1000 dividido para 24
doctores. 41.66. Ya, entonces, ¿cuál es la indicación? Solución salina al 3%, 1000 cc y ve pasar a 40 cc hora. ¿Entendido? Ahora, yo tengo que hacer un control estricto de electrolitos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso se me puede subir. O sea, estos son cálculos, pero el paciente es dinámico. Entonces, lo que decía ahí las guías, ¿no es cierto? Cada 6 horas yo tengo que hacer electrolitos para controlar y ver cuánto ha subido. ¿Sí? Entonces, eso se queda en los hospitales en 24 horas. Ahora, 10 ampollas para mí es mucho, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo he visto y de acuerdo a la experiencia es siempre hay que reponer la mitad de los cálculos. Entonces, si dice 10 ampollas, yo le voy a poner 5 ampollas, ¿cierto? Le pongo 5 ampollas y yo me quedo más tranquilo. ¿Por qué? Poniendo 5 ampollas, ¿qué solución hipertónica estoy realizando? Si es del 3% dividido para 2, ¿cuánto me queda esa solución hipertónica? Me queda 1.5. Yo la indicación es solución salina 1000 cc más 5 ampollas de electrosol Na y B a 40 cc hora, ¿ya? Pero yo tengo que mínimo hacer electrolitos cada 12 horas, mínimo, sino cada 6 horas para estar controlando y ver el rango. Si yo ya veo que ese sodio se me disparó y se me elevó, inmediatamente tengo que suspender. ¿Cuál es la patología que se produce cuando elevo drásticamente el sodio? ¿Recuerdan? ¿No? Mielinolisis pontina. Entonces, ojo, ¿no es cierto? Yo voy a afectar a nivel cerebral. Entonces, yo tengo que subir de a poco el electrosol Na. Entonces, mi recomendación sería el de los cálculos de ustedes, pongan la mitad, ¿no es cierto? Entonces, 5 ampollas. Yo he utilizado incluso hasta menos, 3 ampollas. 3 ampollas en 1000 cc o pueden hacer una dilución más baja. 3 ampollas en 500 cc a 20 cc hora, ¿no es cierto? Y van viendo cuánto suben de sodio cada 12 horas, cada 24 horas. Llegan a subir los 10 en 24 horas, suspenden, ¿no es cierto? Y al siguiente día ya colocan la misma hidratación, 500 o los 1000 más las 5 ampollas o más las 3 ampollas y siguen reponiendo. Entonces, por lo general, le pondría 1000 más 3 ampollas a 40 cc hora para dejarle en 24 horas. Ustedes van a ver cómo va subiendo ese sodio de a poco, ¿sí? ¿Entendido? ¿Comprendido? Facilito. Y la otra opción es lo que nos dice la guía, ¿no es cierto? Pasar un bolo de 100 cc de la solución hipertónica y controlar, pedir nuevamente electrolitos a las 2 horas y ver cuánto ha subido. Si ha subido, mantengo, o si no, y ya le puedo dejar a goteo continuo, ¿no es cierto? Entonces, esa solución la puedo dejar a 40 cc hora en 24 horas y voy controlando electrolitos. ¿Entendido? Entonces, utilicen lo menos posible, o sea, los cálculos, si bien ahí está la literatura, los cálculos, pero siempre utilicen menor dosis, ¿ya? Con eso no van a hacer una iatrogenia al paciente. Entonces, si me salió 10 ampollas, utilizo 5. Pero ojo, le dejo en 24 horas, pero estoy controlando electrolitos, ¿sí? Cada 6 horas, cada 8 horas. Veo que subió de más, le suspendo la infusión. Y al siguiente día ya pasan las 24 horas, ahí sí continúo con la infusión, que puede ser incluso menos, 3 ampollas en 1000 o 3 ampollas en 500 a 40 cc hora y me quedo un poco más tranquilo, ¿ya? ¿Comprendido? Ahora sí ya entendieron. Facilito. Un poco complicado, tienen las guías, tienen la grabación que pueden revisar y el doctor Ipiales supongo que les pasará nuevamente y con eso lo van a poder hacer de mejor manera. ¿Qué trastorno hidroelectrolítico tiene el paciente? Es una hipopotasemia moderada y una acidosis metabólica. El tratamiento es con una infusión de potasio. Utilizamos este algoritmo que encontramos en internet y también esta fórmula, lo que nos da el potasio ideal menos el potasio real por 0.4 por kilogramo de peso del paciente, nos da 20.000 equivalentes.
Y junto con la indicación en el libro, que se dice que se debe diluir en 90 ml de solución salina más no dextrosa, y esto decidimos pasar a 50 ml hora intravenoso en 2 horas y electrolitos de control. ¿Lo puede ver? Sí, ahí. Ya. Siga la doctora que iba a presentar. Ya, Doc. A ver, le voy a presentar así porque no sé qué pasó con mi compu. Ya, bueno, dentro del caso clínico tenemos las siguientes preguntas, qué trastorno hidroelectrolítico tiene el paciente. Entonces, dentro de ellas tenemos una hipopotasemia moderada por el valor de 2.5, también podemos encontrar una hiponatremia leve y también una acidosis metabólica por los valores de la gasometría, tiene un bicarbonato de 5 mil equivalentes y también por la clínica del paciente que tiene por la respiración de Kussmaul, que puede indicar también una acidosis. En cuanto a la segunda pregunta, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, nosotros, de acuerdo a las fórmulas, hemos calculado que se puede administrar 40 mil equivalentes de potasio más 500 ml de solución fisiológica y se puede administrar a una velocidad de una infusión en 2 horas. También habíamos analizado que sería importante realizar exámenes complementarios, dentro de los cuales se puede realizar un electrocardiograma de control, nuevo control de electrolitos en 6 horas y también adicional se podría hacer un estudio de potasio en orina para valorar cómo está el paciente. Okay. Eso. Gracias. Sería. Ayúdeme, doctora Marcela, presentando el caso clínico para yo ir analizando. Ya. Entonces, el segundo caso clínico es el siguiente. Pues tenemos una persona de 85 años que va a la emergencia, ¿no es cierto? Le encontraron obnubilado, estaba confuso, impresionaba que estaba deshidratado, tenía manchas de deposición y orina en la ropa, entonces no sabemos si este paciente convulsionó, no convulsionó. En el examen físico revela una presión de 104/58, ¿sí? Creo que limítrofe, habría que calcular la presión arterial media para ver si está sobre 60, estamos bien. Un pulso de 100 en el límite y si se levantaba de la cama, la presión caía en 72/41, que ahí está hipotenso, y el pulso en 108, ¿no es cierto? Está taquicárdico. Una respiración de Kussmaul, un peso de 50 kilos. A la exploración neurológica nada relevante. Lo que llama la atención es esa gasometría. Lo que no encontraba ahí es el valor, bueno, del bicarbonato, pero más que la gasometría, lo importante era ver, esa creatinina de 3.4 debe ser una falla renal y el potasio en 2.5, ya. Entonces, eso me interesaba que analicen. Entonces, tenemos, la siguiente, por favor. Una hipocalemia, ¿no es cierto?, moderada. ¿Y cuál es el tratamiento? La compensación del potasio. Si me deja de compartir pantalla, por favor. Bueno, ahí, por favor. Ya, entonces, a ver, como les dije en la clase anterior, yo no he encontrado una fórmula específica para compensar el potasio. Incluso le pregunté a una amiga nefróloga, ¿sabes de alguna fórmula? Me dijo que alguna vez lo vio, pero que no la utiliza. Entonces, más la compensación de potasio, no hacemos con fórmulas. Entonces, yo les decía en la clase que si yo tengo un potasio menor a 3, hago una compensación rápida. ¿Y cómo hago la compensación rápida? Puedo utilizar entre 30 a 40 miliequivalentes de potasio y la velocidad de infusión debe ser máximo a 10 miliequivalentes por hora. Entonces, ¿yo cómo hago la infusión? Mezclo solución salina, que puede ser 300 o 400, dependiendo del paciente. Si el paciente requiere o no requiere líquidos. Si el paciente está muy sobrehidratado, entonces utilizo menos cantidad. Entonces puede ser solución salina 400 cc más 40 mil equivalentes de potasio y eso yo le paso en 4 horas. Máximo a 10 mil equivalentes por hora.
Y luego, posterior, como muy bien decían ustedes, mínimo en 6 horas, yo vuelvo a repetir control de electrolitos para ver el potasio cuánto ha subido. Entonces, eso hago si el potasio es menos de 3. Si el potasio es menos de 2, yo necesito infundir más cantidad de potasio. Entonces, les decía, máximo la vía periférica soporta 60 mil equivalentes de potasio. Entonces, si yo he hecho una compensación rápida de potasio, 40 mil equivalentes, y en la vía le pongo 20 o le pongo 30 diluido en 1000 de solución salina y pasar a 40 cc hora, entonces el paciente a lo mejor ya se queja de dolor en la vena, de una flebitis. Entonces, yo le dejaría 40 en compensación rápida y 20 hidratándose en 24 horas. Y control de electrolitos. En cambio, si el potasio es menos de 2, yo necesito ponerle a ese paciente una vía central para compensar más rápido el potasio, ¿sí? Entonces, lo que he estado revisando también en las guías y todo lo demás, podemos por la vía central utilizar mayor cantidad de potasio. Entonces, ¿cómo podemos hacer una solución? Podemos hacer una solución de 100,000 equivalentes de potasio diluido en 250 cc de suero fisiológico a un ritmo de 50 cc por hora. Pero esto, ojo, con vía central, ¿sí? Y esto, bueno, aquí le estoy pasando, sí le estoy pasando un poco más rápido porque es... porque le estaría pasando, a ver, le estaría pasando esto en unas 5 horas, me parece, en 5 horas. 20, 40, 60, 80, 100, ¿sí? A 20, pero por vía central yo puedo, y ojo con control de electrolitos y con monitoreo electrocardiográfico. Verán que el potasio me puede causar arritmias, entonces esa es la razón. Por vía periférica yo le paso máximo 10,000 equivalentes de potasio por hora, ¿ya? Y si es que yo tengo vía central, se le podría hacer esta solución. 100 diluido en 250 y pasarle en unas 5 horas. Primero tiene que corregir el potasio. O sea, está en un caso que tenemos ese problema, ¿no es cierto? Pero el paciente tiene un potasio de 2,5, eso tengo. Ahora, esa gasometría también está fea, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que compensar el potasio e inmediatamente luego poner bicarbonato, nos va a tocar poner. Doc, una pregunta. Posterior a realizar la corrección rápida, podemos dejar también una dosis de mantenimiento en la Sí. vía general del paciente, Sí. porque también el paciente tiene una hiponatremia, entonces podríamos dejar tanto mantenimiento aunque bueno, es una hiponatremia leve, podría ser que solo con la solución se corrija y Solo con aparte. la solución salina, no le pongan electrosol Na. Ya, Doc. Y aparte de mantenimiento, dejar no sé, una ampolla de soletrol Sí. K en la vía. Yo le dejara 20 de soletrol K. En este caso le dejara, le podría compensar con 40 de mil equivalentes de potasio más 400 o 500 de solución, pasar en 4 horas. Luego, y con mantenimiento de 20 en 1000 cc en 24, dependiendo, ¿no es cierto? A 40 cc hora o a 20 cc hora, dependiendo cómo esté el paciente. Y le realizaría mínimo en 6 horas o si no en 12 horas control de electrolitos. Si el potasio sigue bajo, volvería a hacer una compensación rápida igualito, 40 en 400 y pasarle en 4 horas. Sí, siempre pasar máximo 10,000 equivalentes por hora. ¿Sí? Ok, Doc, gracias. En vía central, sí, o sea, un paciente ya con potasio de 2 debe estar en la emergencia o debe estar en terapia intensiva ese paciente. Muy difícil que ese paciente esté en piso. Entonces, el doctor que trabajaba, Luis, ha de ver esos tipos de pacientes en el hospital de él, ¿no es cierto? Pero en el piso, por lo general, van a tener entre 3 el potasio, ¿no es cierto? 2,9, 2,8, entonces ahí sí hay que compensar al paciente. Y luego, a la par que voy compensando, voy buscando las causas. ¿Se acuerdan que hablamos del gradiente transtubular de potasio? Hay que calcular el gradiente transtubular de potasio y hay que ir buscando cuál es la causa de esa
hipercalemia que tiene el paciente persistente. A lo mejor en algunos casos hemos encontrado un hiperparatiroidismo, ¿sí? Entonces hay que ir buscando la causa. ¿Entendido? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Ya aprendieron a compensar el potasio. Más lo que hay para compensar es sodio y potasio. Muy poco magnesio. Si ustedes ven, aquí, si ven que ustedes ya compensan potasio, hacen unas 2 compensaciones rápidas, no sube el potasio, utilicen sulfato de magnesio. Sulfato de magnesio 1 gramo cada día, les va a ir bien porque les va a ayudar a la literatura que vimos a que sube el potasio, ¿sí? Y lo otro, el calcio, hay muy pocos casos, cuando son pacientes que fueron operados de la tiroides y le sacaron las paratiroides, el calcio va a caer. Entonces, igual ahí maneja el endocrinólogo con el cirujano, entonces, pero con todo deben saber, ¿ya? Yo creo que si no hay preguntas hasta ahí, no sé, doctor Ipiales, lo que estamos cerrando el taller, espero que hayan aprendido un montón. Se les ha dado la literatura, he tratado de buscar las mejores guías, ¿no es cierto? Como les decía ayer, no existe una guía de electrolitos del año 2021, o sea, estos temas no van a cambiar porque son fisiología, fisiopatología y a lo mejor lo que pueda cambiar es medicamentos nuevos o nombres comerciales nuevos de medicamentos para poder compensar, pero esto no va a cambiar. Igual es pasado, creo que al ingeniero Johnny le pasé la guía de la BMJ, que ese sí es actualizada al 2021. Les he pasado esta guía española, me parece facilito porque es un resumen que ustedes pueden llevar a la mano en sus celulares y la otra guía que es mucho más grande. Entonces, de mi parte, agradecerles. Espero que hayan aprendido, eso es lo importante. Líquidos y electrolitos es muy amplio, a lo mejor para tener un taller de todo un mes. Sí, pero se les ha dado y tratado de dar un resumen para que ustedes puedan poner en práctica. Lo que ahora tienen que seguir leyendo, hacer un resumen y poniendo en práctica con los pacientes. Ok,